Saludos gente, estamos aquí en un nuevo episodio de Café con Jared. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer el café en la casa, continuando un poco con la idea de la que estuvimos hablando en el episodio anterior, de cuál era el mejor café, que el mejor café habíamos dicho de que es el café que a uno realmente le gusta. Y en esta oportunidad quiero hablar de cómo preparar el café en la casa, el arte de preparar el café en la casa. A esto se le conoce también como barismo, que es la forma en la que se preparan bebidas que son de especialidad o que tienen algún método para ser preparados. Los métodos para preparar el café realmente que hay grandes cantidades, hay de todos tipos y a lo largo de los años también se han ido haciendo o evolucionando distintos métodos para preparar el café hasta los que ya conocemos hoy día, inclusive, bueno, cuando estamos en la oficina tenemos las famosas percoladoras para hacer el café en grandes cantidades, ya sea para una oficina pequeña de 10, 12 tazas, de 40 tazas, cuando ya estamos hablando del café que se prepara para algún evento o cuando vamos a alguna recepción o algún banco, por ejemplo, que tienen café para los clientes. Bueno, ellas son percoladoras grandes que se tienen que preparar. A final de cuentas, y también hay que buscar una formulación para poder preparar un café que la persona que esté, no sé, haciendo una espera por ahí, se deguste un café y que sienta esa agradable sensación. También es bueno tenerlo en cuenta porque a veces solamente se prepara el café, no lo probamos, no lo consideramos y entonces al final lo tenemos que desperdiciar porque a la gente no le gustó. Y el café recalentado realmente que no vale la pena porque ya pierde muchas propiedades, se oxida y al final pues no es la intención tener un café que no valga la pena. Y empezando por esto del café, básicamente el conocimiento del café puede ser tan profundo, tan superficial como uno realmente lo necesite o el interés que uno le dé a esto. En el caso personal, pues soy un fanático del café, me gusta, me he ido formando, he ido ganando experiencia a través de los años para poder probar una taza de café, saber cuándo está bien, cuándo está mal, hacer, digamos, la catación para poder también entender y degustar un café ya un poquito más, con más especialidad. Pero en el caso del cotidiano que estamos nosotros, que queremos probar un cafecito, que por ahí lo compramos o nos lo regalaron y queremos hacer una bebida preparada como vemos en alguna cafetería o como vemos los mismos baristas especialistas o los mismos catadores que están preparando estas bebidas. Entonces, por ahí nosotros queremos imitar o queremos replicar lo que hacen ellos. Entonces, sería bueno pues tener una mínima de conocimiento que permita más o menos entender qué es lo que vamos a hacer. Y pues en esta oportunidad quiero brindar esos 20 centavos de conocimiento para, por si por ahí tienes interés en degustar una taza de café preparada en la casa a través de uno de los métodos, va a ser todavía mejor. Así que si por ahí lo pruebas, lo intentas, déjame un comentario a ver cuál fue tu experiencia. Lo puedes hacer en Twitter o lo puedes hacer aquí mismo para que podamos también ir aprendiendo y conociendo de las experiencias. Cuando hablamos del barismo de la casa, bueno, esa es la habilidad o el desarrollo que queremos nosotros de probar un café. El café lo conseguimos de cualquier vía, nos lo regalaron o por ahí andábamos en el supermercado y decidimos comprarlo, o queremos adentrarnos un poco al mundo del café, pero por ahí le tenemos un poquito de miedo porque estamos acostumbrados a beber o a probar cafés que no tienen esa calidad de la que estamos buscando, ¿no? Cafés de taza limpia, de sabores frutales, que tengan esa acidez y ese cuerpo que sea agradable al gusto, que no solamente sea para meterle un pan o meterle un montón de cosas y luego cambiar la bebida por otra, sino también conocer la esencia del café. Y así que el barismo, vamos a empezar, que la primera gran prueba que hay que hacer, que debemos hacer para saber si ese café vale la pena, es probar la bebida sin ningún aditamento. Es decir, preparo una tacita de café, agua caliente y lo percolo o lo cuelo, según sea el método que yo tenga, y así yo empiezo a probar qué tal es el café, ¿no? Y así yo posteriormente voy a decidir si lo voy a consumir
o realmente no valió la pena. Así que vamos a empezar. El barismo de la casa partiendo de los métodos. Pero ¿cuáles son los métodos más comunes que nos podemos encontrar en alguna tienda o por ahí pedir algún, no sé, que nos regalan alguno de los métodos? Hay tres maneras de preparar el café o métodos para preparar el café en la casa. El primero es vía presurizada, que son aquellos cafés que se mueven por presión de agua. La presión de agua genera esa posibilidad de extraer el café. Por lo general estas extracciones se vuelven o son muy rápidas, entonces lo que se extrae son expresos directamente y no un café americano, por ejemplo, un café con connotaciones tradicionales como ya probablemente estemos acostumbrados. Entonces el café presurizado tiene dentro de sus abanicos y sus herramientas que son utilizados para prepararlo. El más conocido en la casa, para hacer en la casa, es la Moka Pot. Es una de los instrumentos más convencionales, tiene su origen italiano, inclusive tiene un diseño que en la actualidad ha evolucionado bastante poco en su funcionamiento. Estéticamente, pues hay de todos los colores y tamaños posibles, pero el funcionamiento viene siendo lo mismo. Tiene una cápsula donde uno le deposita el agua y otra cápsula donde uno pone el café. Allí con fuerza de calor, entonces se extrae el espresso en la parte superior y esa es básicamente la forma en que funciona. Funciona porque el agua tiene una presión y esa presión va a extraer el café. Obviamente esa bebida se prepara, es un espresso, es una concentración de café y que nosotros luego tendremos que diluirlo con agua para preparar un café conocido como americano, ¿no? Una preparación como americano que si no, pues el que le guste el café expreso, el tipo expreso o un macchiato o un cortado, pues lo puede hacer, simplemente que por ahí la taquicardia va a ser considerable. Otro de los métodos para preparar es el de la vía filtrada. Estos métodos filtrados, y de hecho son mis favoritos, personalmente hablando, que son los más comunes, nos vamos a encontrar la B60 y la Chemex. La B60 tiene un origen japonés y su nombre viene porque la pieza o el método tiene un ángulo de 60 grados, entonces por eso de ahí su nombre, ¿no? Tiene una forma cónica en forma de V que está inclinado 60 grados. Y el otro, que es la Chemex, que a ese tiene un origen alemán, inclusive esta es uno de los métodos estéticamente bastante curiosos, bastante llamativos, casi toda su estructura por lo general es de vidrio o vidrio con borosilicato para que pueda tolerar los cambios de temperatura, pero son los dos métodos que más nos vamos a encontrar, el método B60 y el método Chemex. Los dos requieren de papel filtro para poder elaborar la bebida, por eso se le llama métodos filtrados, métodos de goteo, porque requiere un papel filtro para poder preparar. Y este es a mi gusto, son mis predilectos porque son cafés muy brillantes, son muy limpios, el sedimento es muy poco, realmente nulo prácticamente, porque todo queda directamente en el papel. Entonces la bebida tiende a ser bastante cristalina, bastante limpia y por lo general se van a sentir notas o grados de acidez un poquito más pronunciados a diferencia del método presurizado como la moca, que por lo general el café va a ser un poquito amargo, pero es por la forma en que se ha extraído. Así que no le tengamos mucho pánico. Y también vamos a encontrar ese método por infusión, que básicamente como prepararse un té, una infusión, donde el agua y el café están en contacto al mismo tiempo durante un periodo de tiempo, no tan prolongado, unos 60 segundos, y el más común, el más conocido es la prensa francesa, que dicho sea de paso, algunas personas utilizan la misma prensa francesa para cremar la leche y utilizarlo al momento de hacer un espresso casero, que igual es bastante válido. Realmente que estos son, así grosso modo, los tres métodos más comunes que nos vamos a encontrar. El método presurizado con la moca,
que para eso vamos a necesitar una moka y ya viene dado un poco las medidas. Siempre hay que ir perfeccionando la fórmula que nosotros nos guste. A veces nos vamos a encontrar con varias recetas en internet, pero lo mejor es irla uno perfeccionando, a encontrar aquellas notas, aquellos sabores que le sean lo más agradable. Por ejemplo, si uno prepara una moka, un espresso y lo siente, no sé, muy amargo, lo siente muy ácido o lo siente demasiado concentrado, lo más seguro es, o lo más conveniente es ir modificando un poco la cantidad de café, menos café o el tipo de molienda. Por lo general, a veces hablando de molienda, nosotros compramos cafés que ya vienen molidos y la tendencia es, son moliendas término medio. Y de ahí también está la variante de comprar el café en grano. Si uno compra el café en grano, que es hasta cierto punto lo ideal, bueno, desafortunadamente al bolsillo se siente un poco afectado porque hay que comprar también con ello el molino. Esto, bueno, si somos amantes del café, la adquisición de los juguetes va a representar un costo, pero a la vez es un disfrute porque son instrumentos con los cuales nosotros podemos ir jugando y perfeccionando la técnica. De hecho, es, para mi gusto, la primera opción para ir entrenándose en el mundo del café, ir agregándose o ir formándose y buscando también el perfeccionamiento casero. Hay personas que tienen esa habilidad también, juegan un poco con las formulaciones, prueban, testean nuevas cosas y por ahí van perfeccionando las técnicas. También, pues, siempre hablando con respecto al grosor, a los cafés molidos, algunos son ligeramente más finos. Este tipo de moliendas, personalmente no me gustan mucho porque a veces tienden a contener o a ser sobreextraídos porque están en más contacto con el agua, al cambio de, los, de las moliendas un poquito más gruesas. Las moliendas gruesas, por lo general, se utilizan en estos métodos de filtrado y a estos métodos también de presurización o de infusión, porque lo que se busca, por un lado, es que el filtrado del agua no esté en tanto tiempo en contacto con el café y no lo sobreextraiga, porque un café sobreextraído inclusive llega a sentirse como amaderable por ahí, o lo siente uno demasiado amargo, y esas pues no son sensaciones que uno luego termine disfrutando. Y los métodos de infusión igual, ¿no? Lo ideal es utilizar una molienda bastante gruesa para evitar, por un lado, el sedimento y también que la extracción, porque el contacto del agua con el café no sea tan prolongada. Así que por ahí tener en cuenta estos aspectos. Y la pregunta que viene ahora sería, bueno, ¿y cómo lo preparo? ¿Qué formulaciones utilizo? En el caso de, digamos que tenemos una moka, partimos de la base, es bien sencillo en este caso, partimos de la cantidad que requiere la cápsula de café y a partir de ahí, si nosotros lo sentimos demasiado concentrado, muy fuerte, pues lo podemos ir reduciendo. Y en el caso de los filtrados, como la B60, como la Chemex, que vamos a necesitar papel filtro, entonces hay una fórmula que yo he estado probando últimamente y que realmente me gusta mucho, me hace sentir un buen sabor, una buena sensación de café, que es la distribución de la siguiente manera. Yo preparo 25 gramos de café y hago 3 vertidos. El primer vertido, que son 75 gramos para extraer todos los azúcares fuertes al inicio. Luego hago un segundo vertido de 125 gramos y finalmente hago un vertido ya un final de 120 gramos de agua. Así que esta sería la formulación que más he estado utilizando en estos últimos días y en lo cual pues me ha gustado bastante. Yo, por lo general, siempre termino cambiando las formulaciones porque estoy en constante innovación y desarrollo, puedo decir, un poco para presumir, ¿no? Básicamente estoy probando porque siempre hay un café nuevo que hay que probar, que hay que catar, que hay que degustar. Entonces, y para prepararlo, sobre todo en estos métodos, hay que irlos
cambiando. De hecho, hace un tiempo tuvimos la oportunidad junto con unos amigos de probar el mismo café, la misma formulación de café en 3 métodos distintos. Y lo curioso es que uno se hizo en una V60, el otro se hizo en en una máquina para hacer expresos y el otro se utilizó una Chemex normal y la bebida, la misma, el mismo café con la misma dosificación sabía prácticamente distinto. ¿Qué cambió? Bueno, la forma, el método cambia, a pesar de tener la misma cantidad de café o tener el mismo café, siempre vamos a encontrar alguna diferencia. Entonces, eso es bueno que lo vayamos conociendo y que vayamos probando, un poco por cultura, otro poco por, por adentrarse a este mundo y conocer algunas cositas extras, además de las ya conocidas. Igual por ahí uno a veces puede tener una plática y nos preguntan: "¿Y qué tal el café? ¿Y qué le gustó? ¿Y dónde aprendiste?". Bueno, quiero pensar que va a aprender con este podcast, pero si no, bueno, uno va aprendiendo, en las distintas formas en que puede estar en contacto con el conocimiento y en el caso del café, pues todavía más. Así que el barismo de la casa, partir por ahí. Si uno no, bueno, si no tienen alguno de estos métodos, lo más seguro es que algún método habrá, inclusive hay uno que se le llama comúnmente como el calcetín, que es un método que es hecho de tela, que es un filtro de tela. A mí no me gusta mucho, o el que yo encontré era probablemente demasiado gruesa el filtro, entonces el café, o mejor dicho, demasiado grande el agujero por el cual filtraba, entonces por muy gruesa que fuese la molienda, el café no quedaba tan exquisito. Probablemente por ahí haya otro con un mejor material, tendría que buscar y probarlo, pero de los más comunes que nos podemos encontrar por ahí, en cualquier tienda uno lo puede adquirir, el una prensa francesa, por ejemplo, uno la puede adquirir. De hecho, hay varias formas de hacer una prensa francesa, de la misma manera, un 25 de gramos de café y unos 340 gramos de agua para poder hacer la preparación. Sería bueno probar, a ver qué tal. El método filtrado, el B60 y el método de la Chemex también probar con la dosificación que doy. Y por otro lado también el método. Lo importante y los puntos claves son, número uno, pues intentarlo, probarlo, no solamente quedarse con probar un café que ya estuvo, sino también intentar hacerlo uno y si sale mal no importa, se puede ir mejorando. Ese, digamos, es el primer contacto para saber si a uno realmente le gusta y le llama la atención esto, este mundo del café. Y también, bueno, ir ampliando en cuanto a los instrumentos, cómo uno lo va preparando. Cuando yo inicié, que yo lo más que tenía era una moka que me habían regalado, viejita ya estaba la moka. Luego tuve la posibilidad de comprarme una un poquito más moderna. De ahí, igual el principio es el mismo, ¿no? Solamente cambio que es estéticamente más bonita. La otra ya estaba toda viejita y algo abollada. También pues tengo la B60, me hice de la Chemex también, que se volvió mi favorito, entonces por ahí voy preparando. Hay algunos que traen filtro metálico, y yo no recomiendo utilizar el filtro metálico porque por lo general el, el filtrado y siempre queda alguna sensación de un sabor como metálico, entonces el café pues no llega a saber tan exquisito. Se puede utilizar como medida experimental, pero realmente no, personalmente no lo recomiendo mucho, mejor comprar el filtro de papel y pues ir probándolo. En algunos casos, bueno, yo lo que hago, no debería, pero yo lo que hago es ir un poco reciclando los filtros, porque baratos no son, entonces por lo menos irlos reciclando una, dos, tres de esas preparaciones y después una lavadita para quitarle el chingaste o la borra que le llaman.
quitárselo y bueno, de ahí volverlo a utilizar al día siguiente, por lo menos unos 3 4 días más, que así me sirva para poder, economizar el papel filtro, porque a veces escasea, entonces por ahí podemos probar. Entonces, hay varias maneras, el barismo de la casa no tiene que ser tan perfecto. Acordamos que el mejor café es el que llega a gustarle a uno y que el barismo que uno haga en la casa, independientemente del método que sea, se trata de hacer, probar y mejorar. Siempre va a haber, recordemos que los cafés de marca a marca van a cambiar notas, sabores, moliendas y entonces antes de quedarse siempre con una sola receta, de irla modificando poco a poco, un poquito más de agua, un poquito menos de agua, un poco más de café, un poquito menos. Si tenemos molino, un poquito más grueso, un poquito más fino, ir jugando con todo eso hasta lograr conseguir extraer el mejor sabor que nos llegue a gustar de ese café que nosotros estemos probando. Esa es la clave inicial por la cual arrancarse y de ahí pues uno puede irse profesionalizando, aprendiendo más, buscando más notas de sabor, ir educando el paladar para saber qué cosas hay. Inclusive también tiene un factor estético y un factor agradable dentro de la familia. En lo personal, cuando yo estoy por ahí reunido con la familia, saco mi método, lo empiezo a preparar y un poco pues ahí a uno también va amenizando la plática. A veces es una buena forma de ir rompiendo el hielo. Por lo general, ya cuando uno está tomándose un cafecito, pues ya el hielo ya se rompió, pero nunca se sabe, así que es bueno tenerlo presente que el café, pues por ahí preparando un método, puede fomentar una buena charla o una buena plática y también pues esto nos va a ser de gran ayuda. En el caso de ver algunas imágenes y algunas formas, en el link voy a dejar, o en la descripción voy a dejar un link a Twitter que publiqué hace poco sobre los distintos métodos con algunas imágenes y por ahí la receta para que la puedan seguir y me den su comentario también si les pareció, si no les pareció, si la fórmula estaba bien o no, cuál fue la experiencia que tuvieron y así pues vamos aprendiendo todos de este maravilloso mundo que es el café. Hablaremos en muchos momentos, hablaremos del café, ya hablamos de cuál es el mejor café, ahora vamos hablando del barismo en la casa, cómo preparar esa bebida en la casa y bueno, y por ahí si uno tiene la percoladora también, ¿no? Partir por ahí, tal como lo mencionaba en el audio anterior, bueno, empezar con una dosificación de por lo menos unas 2.5 cucharadas por unas 8 tazas para ir probando y así uno poco a poco va degustando y va probando el café. Y si por ahí a uno lo invitan a un evento o uno tiene que preparar alguna bebida para varios o un café para varios, entonces ir ajustando la formulación. Puedes escribirme para alguna recomendación o algún comentario, algún criterio respecto a cómo preparar el café para varias personas. Así que espero que este audio te haya gustado, recordando que el barismo empieza en la casa, ¿sí? Así lo mismo que hacen en la cafetería, tú lo puedes replicar en la casa. Puedes conseguirte una moka pot y hacer un café presurizado, que por lo general es un espresso, luego lo diluyes en agua un papel filtrado, adquieres también una B60 o una Chemex, cualquiera de los dos métodos, el que te sea más cercano, y lo vas probando. También una prensa francesa que se puede conseguir en cualquiera de las tiendas. Este no necesita de filtro, simplemente de controlar el tiempo en que va a estar el contacto del café con el agua. Y la formulación que te dejo, te la recuerdo, 25 gramos de café, un primer vertido de 75 gramos de agua, un segundo vertido de 125 gramos de agua y un tercer vertido de 120 gramos de agua. En los distintos vertidos, ir de manera paulatina, ir de manera lenta para que el café extraiga lo mejor, o mejor dicho, el agua extraiga lo mejor de ese café y lo sintamos agradable. Y cualquier cosa, pues uno lo va modificando, no todos los cafés y ni todas las marcas van a tener las mismas características.
Podemos encontrar cafés que tienen la misma puntuación, un café 82, 85 puntos. Dos cafés que tengan la misma puntuación pueden llegar a saber igual porque son características distintas que van a influir en el sabor. Así que espero que te guste y me dejas tus comentarios. Suertes totales.